Muy bien, muy buenos días a todos. Qué bueno tenerles aquí. Doy gracias a Dios por este tiempo tan especial que podemos estar compartiendo. Me estaba recordando las palabras del pastor Tim Anderson, un querido pastor para muchos de nosotros. Él dice que un ministerio a líderes es un ministerio a multitudes. Qué gran verdad. Uno puede afectar mucho la vida de los líderes cuando podemos ministrarlos con la palabra. De hecho, Él lo hace con nosotros y ha sido una gran bendición. Pero también me recordaba las palabras de otro escritor cristiano que dice que Dios a lo largo de los tiempos ha enviado su palabra para acomodar el corazón de los afligidos, pero con la misma también palabra incomodar el corazón de aquellos que están demasiado acomodados. Dice este escritor, Dios ha enviado sus mensajeros a lo largo de los tiempos para ayudar a pensar a los que creen y ayudar a creer a los que piensan. Y yo quisiera ser ese clase de mensajero en esta mañana para cada uno de ustedes. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, rescatar una expresión que ustedes también tienen en sus apuntes. Y agradezco a los hermanos que han estado también ministrándonos en acomodar todo esto para que podamos disfrutarlo en esta mañana. Realmente con lo que nos ha compartido Fernando, ya digo, lo que el Señor puso en su corazón, ya tendríamos mucho para pensar, mucho para analizar en nuestras vidas. Están estos siervos de Dios allí en Antioquía, está Pablo y Bernabé en Antioquía, y dando este discurso precioso, dice en el versículo 22, quitado hablando del rey Saúl, levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dijo el Señor. ¡Qué palabra! Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabe? En este tiempo he sentido en mi corazón una profunda carga, indudablemente puesta por el Espíritu de Dios, de precisamente volver a navegar por las páginas de la Biblia y poder volver a redescubrir los principios que sostienen, que dan fundamento, que dan una perspectiva correcta, que dan dimensión, nos ayudan a tomar a nosotros conciencia de lo trascendente que es delante de Dios liderar. Liderar, por cierto, conforme al modelo bíblico. Creo que es algo que nosotros necesitamos con urgencia tal vez aprender. Porque tal vez muchos de nosotros no hemos tenido años atrás una escuela, muchos de nosotros nos hicimos a los ponchazos, como decimos, ¿no? De acuerdo, fuimos rescatando algunas cosas, no teníamos quizás este tiempo, estas oportunidades, y estaría muy bueno quizás dedicar nuestro corazón para aprender a la luz de la Biblia lo que es el liderazgo bíblico, o tal vez si llevamos muchos años de servir al Señor en el liderazgo, poder recordarnos a nosotros mismos mediante la palabra de Dios, qué es liderar conforme al modelo bíblico. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ruego la asistencia de tu Santo Espíritu, Dios. Nosotros necesitamos a grito que el Espíritu Santo nos auxilie ahora. Que Él nos socorra con su poder, con su autoridad, con la luz que viene de Él. Abra nuestro entendimiento, nuestros oídos estén prestos, nuestro corazón dispuesto, Señor, a ser enseñados por tu palabra. Ser instruidos para ser mejores siervos, para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino. Bendice este momento, lo consagramos también al control de tu Espíritu, lo hacemos para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saben, algunos han definido, creo que de manera muy acertada, que el liderazgo es influencia. El liderazgo es influencia. Aunque sabemos bien que esta definición por sí sola, esta palabra, este término, no logra abarcar, no logra inmiscuir o incluir todo lo que significa a la luz de la Biblia liderar. Por eso, pero también creo que es una de las palabras que más se aproxima para definirlo. Se usa la palabra influencia porque la influencia es un poder que alguien tiene para afectar una cosa, un evento, afectar un grupo de personas. Y con referencia al liderazgo diríamos que es la habilidad de impactar, de persuadir y convencer a otros de seguir un camino en particular y también alcanzar los objetivos propuestos. Por cierto,
el líder bíblico a la hora de impactar la vida de otros, de que otros le sigan, siempre va a apuntar, va a estimar en gran manera el ejemplo de vida propia, el ejemplo de una vida piadosa para esa influencia. Porque esta influencia es esencialmente, a la luz de la Biblia, una influencia espiritual. Es una influencia que deriva de su ejemplo justo para vivir y no de su prestigio, no de su personalidad, no de sus talentos naturales o de su carisma. El líder bíblico es más bien alguien que apela a un modelo piadoso de vida, teniendo como ejemplo supremo la misma persona del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, este líder que Dios ha levantado a lo largo de los tiempos y nos sigue impactando con su testimonio al día de hoy, él dijo: sed imitadores de mí, como que, así como yo, de Cristo. Es impresionante, uno escribe la carta a los filipenses y dice, a mí me conmueve lo que dice Pablo, dice: lo que visteis, oísteis y aprendiste de mí, esto haced. Se da cuenta, el líder bíblico apela a un modelo piadoso de vida para poder impactar la vida de otros, entusiasmarlos, poder dirigirlos. Apela a un modelo justo de vida para vivir. Pero también apela a la comunicación de un mensaje bíblico atractivo para oír y atractivo para obedecer. Ahora, ¿cuál es uno de los puntos gravitacionales y de suma importancia en el plano ministerial cuando hablamos de liderazgo? Mire, es que el ejercicio de esa influencia no viene sola. Esa influencia, esa capacidad de influenciar a otros, ese lugar de liderazgo, viene con una tremenda y colosal responsabilidad moral. Moral. Nada de lo que el líder cristiano haga o toque carece de significado moral o está separado de ellas. Es más, ninguna de esas virtudes que pueda tener, carisma, talentos naturales, habilidades propias, ninguna de esas virtudes es suficiente para mantenerlo con integridad en su función por mucho tiempo. El líder cristiano necesita desarrollar un carácter moral. El liderazgo bíblico conlleva una responsabilidad moral, espiritual y ética, en primer lugar, delante de Dios. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo escribe a los Corintios, porque dice que su ministerio era de parte de Dios y era delante de Dios. Es decir, el líder bíblico no debe perder de vista que Dios es su primera audiencia. Es delante de Dios. Y esto debiera traer un santo temor. Dios es nuestra primera audiencia y también lo es esta responsabilidad delante de aquellos a quienes Dios nos ha confiado guiar. Por eso el asunto del liderazgo. El asunto de influenciar de esta manera a otros, la utilización que se hace de esa influencia es un tema santo, es un tema serio. Dijeron los centroamericanos, ellos tienen, cuando hablan de una cuestión así, los centroamericanos dicen, es un asunto pesado. Es un asunto delicado, sensible, sagrado delante de Dios. Por lo tanto, amerita de nuestras vidas un gran respeto, una gran consideración y estima, no solo por el lugar que uno ocupa, sino por el impacto que tal función tiene en la vida de aquellos que guiamos. Sean niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, mujeres. Damos gracias a Dios por las esposas que están hoy también acá. Sea delante de una congregación. ¿Cómo será de solemne esta vocación de liderar delante de Dios? Que es por llamado de Dios. Nadie a la luz de la Biblia puede autoconstituirse líder. Nadie puede autopromoverse. Los verdaderos siervos líderes los ha convocado Dios. Los ha llamado Él y Él los ha capacitado. Cuando uno asiste a esto por un llamado de Dios, ¿cómo será de solemne que cuando Dios buscó a alguien que le representara para guiar y pastorear al pueblo escogido de Dios, que es Israel sobre la tierra, para que lo influenciara, conociéndolo, conduciendo al pueblo en el buen camino de la voluntad de Dios, en el temor de Dios, en los mandamientos de Dios? Dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 13, que Dios escogió un varón conforme a su corazón, quien haría todo lo que Él quería. Y ese hombre fue David, que lideró al pueblo de Israel durante 40 largos años, responsabilidad que nosotros vemos en algún momento David descuidó. Y lo descuidó en su faz moral. Y tuvo que David y su familia y aún la nación sufrir con creces su yerro moral.
Pero no es mi intención quedarme con lo que David hizo, sino con lo que Dios requirió, solicitó y vio en él. Ahora, fíjese que lo primero que Dios postuló en el corazón de este hombre y que Dios postula y mira en el corazón del siervo es su bagaje íntimo. La mirada de Dios siempre primero va a la composición interna del siervo, a su estructura moral, espiritual, íntima, a lo que no se ve de uno. Dice el texto, Dios se buscó un varón conforme a su corazón. Y la gran pregunta es, ¿quién puede ver esto? ¿Quién puede sopesar que ese hombre, esa mujer tenía un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Quién lo puede sopesar? Solamente Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Dios en Jeremías? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué dice el Señor? Yo, Jehová. Yo sí lo conozco. Él sí puede escrutarlo. Él sí puede examinarlo. Y a la hora de convocar a alguien para semejante tarea, lo que Dios primero ve es precisamente el bagaje íntimo de ese siervo. Ahora, Dios no estimó a priori, si usted ve los talentos naturales, el carisma, el ingenio, la habilidad, ni su conocimiento teológico. Dijo alguien alguna vez, mire, el diablo es mejor teólogo que nosotros, pero sigue siendo diablo. Dios no sopesó eso. Ni sus atractivos físicos, ni su sagacidad intelectual. De hecho, el rey que precedió a David, que fue Saúl, Saúl tuvo todos esos talentos que seducen a los hombres. Todos los carismas que seducen a las multitudes. Pero terminó siendo desechado por Dios y en un tremendo fracaso. Dice el texto que se buscó un corazón conforme al agrado de Dios. Dios lo primero que vio en David que fue del agrado del Altísimo fue ver celo por la gloria de Dios. Algo que aún en su caída David de alguna manera no dejó de honrar. Dios buscó a alguien que amara a Dios y aborrezca lo que Dios aborrece también. Si hay algo que Dios busca del siervo líder es que sea lo que Dios quiere, no lo que él se impone o se imagina que debe ser. No lo que su entorno quiere modelar en él. Lo que Dios busca es un corazón conforme a su corazón. ¿Saben por qué Dios priorizó esto? Porque hay algo de lo cual nosotros muchas veces nos descuidamos y es del carácter del siervo de Dios. Que es esa constitución interna que se construye, se edifica a lo largo de los años. El carácter no es algo que venimos trayéndolo hereditariamente, es algo que se construye a través de los años, a través de los valores, principios y convicciones que nosotros abrazamos. Lleva toda una vida formar un carácter piadoso, toda una vida. Es tan vital e importante el carácter como lo es el cimiento a una casa. Usted sabe que podemos nosotros edificar una casa muy bella, ¿verdad? Preciosa. Pero si el cimiento no está bien puesto, tarde o temprano la casa va a sucumbir. Se caerá y terminará la nada. Es indispensable para que un líder sea creíble y confiable para Dios, que desarrolle un carácter piadoso, pero también lo es para la gente. También lo es para aquellos que nos miran y a los cuales nosotros lideramos. Mire, si ese carácter no lo es, no está en él, solo será cuestión de tiempo y la debilidad del líder moral quedará expuesta. En cualquier momento su investidura se va a derrumbar si no es sostenida por un carácter piadoso y temeroso de Dios. Por eso el apóstol Pedro escribe en segunda carta, capítulo 1, versículo 5. Dice, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. Me encanta cómo lo traduce la versión NTV. Dice, abundancia de excelencia moral. ¿Escuchó? Abundancia de excelencia moral. Y bien dice un escritor, por eso hay tantos cristianos que cantan bien, oran bien, lloran bien, ayunan bien, pero viven mal. Viven mal. Porque nadie madura ese carácter solo ayunando, orando, creyendo. Hay que añadir a la fe virtud. Porque la fe como creencia solamente es insuficiente la misma para convertir un cristiano en un carácter de carácter maduro. Es insuficiente. Hay que añadir excelencia moral. Ahora,
Si usted lee la Biblia con atención, te vas a dar cuenta que nuestra moral está directamente relacionada con el conocimiento de Dios. ¿De quién es Dios? Hay un querido hermano precioso, Horacio Pinto, muchos de ustedes lo conocen. Una vez estábamos en un campamento, creo que sí hubo algo que nos impactó de ese retiro, es una expresión que él estuvo. Nosotros tenemos que saber, dijo él, con quién estamos tratando. Creo que uno de los grandes problemas de la decadencia que se ve en la iglesia de hoy es que no sabemos muchas veces con quién estamos tratando. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién realmente y cómo es Dios? Y por eso se ve una decadencia tremenda en el temor reverente hacia Dios. A.W. Pink, que estaba mencionado allí, él escribe un libro, dice, escucha estas palabras: el Dios de este siglo ya no se parece nada al soberano de las Escrituras, sino al débil flamear de una vela encendida a la luz de la gloria del sol de mediodía. El Dios de quien se habla en muchos de nuestros púlpitos, el que se habla en las escuelas dominicales, el que se menciona en la mayoría de las literaturas de estos días, el que se predica en la mayoría de los púlpitos o las llamadas conferencias bíblicas, más bien es una, dice, ficción de la imaginación humana. Es un invento del sentimentalismo excesivo. Dice A.W. Pink, hoy se predica un Dios al cual podemos nosotros domesticar como nosotros querramos. Y un eminente complaciente Dios de todo. Un Dios que lejos de demandar algo de nosotros, Él solo pide saber cómo puede mejorar nuestra vida y enriquecernos la vida, enriquecer la vida de aquellos que le sirven. El Dios, hoy se predica solamente al Dios que quiere hacer rico a todos, pero que no demanda santidad, no demanda excelencia moral. Por eso muchos dentro del cristianismo actual construyen un Dios solamente a partir de sus mentes carnales. Pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Escritura. No es el Santo de Israel. No lo es. David Well escribe un libro que se llama Perdiendo nuestra virtud. Dice él: desde 1890 en adelante los sociólogos dicen que se produjo un gran quiebre en la sociedad occidental. Porque ahí en adelante la sociedad comenzó a estimar más la personalidad que el carácter del individuo. En el pasado se prefería hablar de que si la persona era honesta, confiable, transparente o leal. De ahí en más la sociedad ha abandonado estos principios y valores éticos. En su decadencia comenzó a estimar más la personalidad brillante, si es carismático, creativo, dominante, enérgico, extrovertido, experto o un buen comunicador. Pero nada dice de esto del carácter de una persona. Pero hoy es más importante, dice él, la imagen que las virtudes íntimas. Se exalta mucho la imagen y no las virtudes íntimas. Pero Dios sigue insistiendo en lo mismo. Si ustedes van allí a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, cuando habla del llamado al pastorado, dice, es necesario que el obispo, ¿qué? Sea, antes que haga. Sea. Siempre la mirada de Dios va a su carácter íntimo. Es lo que tiene que ser. Hoy se ha descuidado, dice él, David Well, esto. De ahí en más la sociedad ha abandonado estos principios, pero nada dicen del carácter. Hoy es más importante vender el envase de la imagen y no lo que tiene adentro. Hoy la imagen reemplaza el carácter. Es más importante lucir bien que hacer el bien. Ahora quiero decirte algo. Nunca llegaremos más lejos de lo que nuestra integridad ha llegado. Nunca llegaremos más lejos de lo que nuestro carácter nos ha llevado. No podemos como siervos líderes impactar la vida de las generaciones primero si Dios no ha impactado nuestro carácter con su carácter. ¿Sabe? Cuando esto no sucede en nosotros, cuando este conocimiento real de Dios no ha acontecido en nosotros, no pasa mucho tiempo que aparecen las contradicciones en nuestra vida entre lo que decimos y lo que hacemos.
Cuando el carácter de Dios no impacta nuestra vida en lo íntimo, no pasa mucho tiempo que salen esas contradicciones a la luz. ¿Se acuerdan? Esto me hizo acordar a Jacob cuando fue engañado por sus hijos, ¿se acuerdan? Ahí vino uno de ellos y se puso una piel de animal, ¿se acuerdan? Y el viejo anciano, ya nublado en sus ojos, tocó las manos de este, dijo, las manos son de Esaú, pero la voz es de Jacob. Y dijo alguien, así se niega a Dios. Así es la contradicción. Cuando uno con las manos dice una cosa y con la boca dice otra. Cuando el líder no es impactado por un carácter moral de Dios, tarde o temprano, esa debilidad será expuesta. Mire, las opiniones van a morir con nosotros. Solo las convicciones vividas moldean un carácter y nos hacen capaces de verdad pasar un legado a las futuras generaciones. Además, convengamos que es imposible vivir de manera coherente sin la formación de un carácter real. La falta de esa formación de un carácter piadoso, temeroso de Dios, lo que hace es, tarde o temprano, es exponer la inestabilidad y la inmadurez del líder. Por eso Pedro dice, mire, no se conforme solamente con la fe, hay algo que complementar la fe, es excelencia moral. Ahora, ¿por qué es tan importante el carácter íntimo? A la luz de la Biblia, del siervo líder. ¿Por qué es tan importante? ¿Saben por qué? En primer lugar, por la gloria de Dios. Aquí no se trata de nosotros. Dice Pablo en Romanos 8:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. ¿Sabe por qué se trata por qué tanta importancia de crear un carácter piadoso? Precisamente porque se trata de la honra de Dios. No se trata de nosotros. Pero también porque aquellos que lideramos o guiamos necesitan ver que nosotros vivimos vidas consecuentes con nuestra fe. Ellos necesitan ver que los líderes tienen en sus mentes y sus corazones las mejores intenciones de guiarlos a Cristo, de guiarlos a Dios. La gente necesita saber que vamos a usar esa influencia que Dios nos da en su gracia, no con motivos egoístas, para vanagloria, ni siquiera para salvar nuestra autoestima, no para manipularlos, no para reconocimiento propio, no, Señor, no es para nuestra alabanza, no vamos a ejercer dominio sobre ellos, como dice el apóstol Pedro, simplemente para beneficiarnos. La gente necesita saber que hay una honestidad de corazón en nosotros. Nosotros les servimos a ellos para la gloria de Dios, es conducirlos a Cristo y llevarlos hacia Él. Por eso es tan importante el corazón piadoso del líder. Porque es lo que determina la influencia, el nivel de influencia moral y espiritual que tendrá. Mire, un líder, un buen siervo líder, esparce mucha bendición cuando vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero un mal líder, un mal siervo de Dios, hace tropezar a la gente que le ha confiado su lealtad. Pero además hace caer en descrédito la pureza y la verdad del Evangelio. Y no solamente hace caer en descrédito la verdad del Evangelio. ¿Sabes qué? El mal líder, el mal siervo hace frustrar los esfuerzos de otros en la obra de Dios. Hace también caer en descrédito la vitalidad y la efectividad del servicio de otros. Cuando el líder usa esa influencia para el oportunismo, para lograr prestigio, dominio sobre otros, autopromoción, recibir la atención o ganancias económicas, es alguien que no ha entendido nada de lo que es el liderazgo bíblico, no ha entendido nada, o muy poco de él. Mira, hermano, si tú estás aquí con ese corazón, yo te animo hoy a que puedas revisarlo delante de Dios. Amados, la verdadera influencia además es un don espiritual de Dios. No se puede copiar. No se puede simplemente emular. No se puede ni siquiera
imitar con innovaciones y trucos humanos. La verdadera influencia espiritual es fruto de una vida rendida al control del Espíritu Santo de Dios. Es una vida puesta en la cruz. Esa es la verdadera, allí comienza la verdadera influencia espiritual. Es un corazón sometido voluntariamente y por amor a Dios. Un carácter modelado a fuego por las verdades bíblicas. No por nuestras emociones, no por nuestros sentires baratos. El líder bíblico construye su carácter a la luz de la palabra de Dios. Debe, como dice el apóstol Pablo, haber abundancia de palabra de Dios en nuestra vida. No se forma desde la imaginación o del mercadeo mundano. Se forma desde la Biblia. Esto no significa que el siervo sea perfecto, ¿verdad? No, nadie lo es. Uno recorre la Biblia y te das cuenta que Dios levantó hombres a lo largo de la historia, gente para liderar, y todos tuvieron sus grandes caídas. Dice un escritor, aún las caídas de ellos, muchos de ellos fueron espectaculares. Fueron caídas espectaculares. De Elías, un hombre de Dios, dice la Biblia, que él era sujeto a pasiones como las nuestras. Luchaban con las mismas miserias que luchamos nosotros. Pero en el bagaje total de su vida, ellos buscaron honrar a Dios. Y Dios sopesó esto y los usó a pesar más allá de sí mismos. Orígenes dice, como enseñan, así viven. Y como viven, así enseñan. Y así debe ser un líder. Mira, el liderazgo cristiano es fruto de lo que el Espíritu de Dios obra en el corazón del siervo. Y nuestra capacidad de influir viene de Dios. Y es Dios quien nos hace competentes. El apóstol Pablo dice, nuestra competencia viene de Dios. Él es el que capacita. Y bien dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Jerry Graff, un gran escritor, yo le animo a leer ese libro, Liderazgo Espiritual Ejemplar. Él dice, los líderes que influencian con su piedad son líderes de fuerte convicción, de carácter noble, de buena cepa, virtudes incesantemente buscadas y sostenidas y cultivadas con ellos. Son siervos que entienden que la influencia espiritual transforma definitivamente, pero proviene de Dios y nada de eterno valor puede ser logrado sin el bendito favor del Altísimo. Nada. Porque todo empieza en un corazón sintonizado, armonizado con Dios. En un corazón rendido a Él. Por eso el texto dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mire, un líder de acuerdo a los estándares divinos conforme al corazón de Dios. Construye un carácter. Pero además es expeditivo. Es alguien que actúa con eficacia, rapidez, es proactivo, es diligente en lo que Dios le ha encomendado a hacer y llevar adelante. Por eso dice el texto bíblico de David, ¿quién hará? Mire, Dios levanta a los líderes para que hagan. Para que sean hombres proactivos, siervas proactivos. No sean pasivos ni perezosos, simplemente observadores. Los verdaderos líderes ejecutan y avanzan. Entienden la visión de Dios y la llevan adelante. Por eso Dios levantó a Moisés para librar a Israel de Egipto y conducirlo por la tierra prometida. Por eso Dios levantó a un hombre como Josué en la conquista de esta tierra. Por eso Dios levantó a un Gedeón para librar a Israel de los madianitas. Levantó a David para que guiara a los ejércitos de Israel contra los filisteos y después gobernara durante 40 años como monarca. Dios levantó a líderes como Zorobabel cuando se inicia el segundo gran éxodo de la Biblia para que los israelitas vuelvan a Jerusalén. Usó a hombres como Esdras para construir el templo y conducir el segundo gran grupo de vuelta a Israel. Dios usó a un hombre como Nehemías. ¿Se acuerda qué hombre, Nehemías? A un hombre como yo ha de huir, dijo él. No. Dios levantó a hombres como Pablo, un referente principal de los primeros tiempos de la iglesia, y junto a otros apóstoles pusieron los fundamentos de la creciente iglesia. Dios levanta a los líderes para que hagan. Por cierto, el ejemplo máximo de liderazgo lo tenemos en la misma persona de nuestro Salvador, el mayor y más grande líder de la historia. Un escritor dice esto, escuche qué interesante. Él creó un organismo viviente llamado iglesia. Amén. Él creó un organismo viviente llamado iglesia, que tiene toda la organización como si fuera una empresa, aunque no lo es. Que incluye un liderazgo,
con propósito, meta, visión, perspectiva y una tarea por hacer. Este gran líder y ejemplo que es Jesucristo dejó instrucciones de cómo elegir a los líderes y las características que ellos deben tener, los requisitos que deben reunir, qué responsabilidades deben cumplir, cómo llevar adelante este organismo espiritual que es la iglesia y su gran obra, cómo compartir la visión. Dejó indicaciones de cómo tener un programa mundial y no solamente nacional. Les indicó que abran una oficina en Jerusalén y de ahí sigan a Judea, Samaria y que se extiendan este organismo hasta los confines de la tierra. Él es el líder por excelencia. Este organismo viviente creado por Jesucristo incluye subalternos, trabajos por hacer, un sistema operacional en la empresa que es la más grande del mundo y la que ha permanecido a través de los siglos y va a permanecer. En esa empresa gloriosa estamos nosotros. Y que tiene garantizado el éxito porque Él triunfó en la cruz del Calvario. Cada día cientos y cientos de nuevas almas se suman a este organismo viviente y se extiende por la tierra llevando su principal producto, que es el evangelio, para salvación de los perdidos. Sí, Él levanta a los líderes para que hagan y extiendan su reino mediante una labor fatigosa, sacrificial. Nunca servir a Dios ha sido fácil, nunca. De hecho, el apóstol Pablo escribe en Corintios: en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, en muchos ayunos, frío, desnudez. Siempre que Pablo habla en las cartas del trabajo a Dios, habla de una labor fatigosa. Se siembra con lágrimas, pero se recoge con regocijo. Pero los réditos y ganancias de este servicio son eternos, hermanos. Es conforme al corazón de Dios, es expeditivo, pero también es un líder con propósito. Dice el texto: quien hará todo lo que yo quiero. Mire, así como existen cualidades para que un líder fracase, existen cualidades para que haya líderes exitosos en la gracia, que deben tener fuertes convicciones establecidas en el plan de Dios. Un líder apropiado al estilo divino lidera y avanza con conocimiento de su propósito, la disciplina para lograrlo. Tiene clara la razón de su existencia y de su servicio. Dios los levanta para que hagan su voluntad. Él hará, dijo Dios, todo lo que yo quiero. Y el líder bíblico, temeroso de Dios, busca denodadamente al Señor en oración todos los días y le dice: Señor, como Pablo, ¿se acuerda cuando este hombre se convierte? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es en el plano que un líder bíblico se mueve. ¿Qué quieres que yo haga? Y no mueve un dedo sin que Dios se lo indique. Y el Señor le dice: Pablo, tenés que entrar, o Saulo, entra a esa ciudad, levántate, entra y se te dirá lo que debes hacer. Si tú buscas, si nosotros buscamos a Dios con denuedo, con valentía y coraje espiritual y con gran dedicación, Dios te dirá: es esto lo que tienen que hacer. Dios sigue hablando, hermanos. Dios sigue guiando a los que les buscan. Dios sigue direccionando la vida de aquellos que están rendidos a Él. Benditos los liderados por líderes que buscan denodadamente hacer la voluntad de Dios. Eso es liderar con propósito. Y el ejemplo lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo. Él dijo: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer. ¿A quién? Al Padre. Yo no hago nada. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin consultar debidamente a Dios, sin ir desesperadamente en oración. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Cómo habrá sido su sujeción al Padre? Que en la cruz Él pudo decir: consumado es, está terminado. No hay nada que se pueda agregar. Todo lo que el Padre dispuso que hiciera, Él lo hizo. Mire, líderes conforme al modelo bíblico son fuertes, poderosos en Dios, celosos en cumplir, no su antojo, no su parecer, no sus propias ideas. Es lo que Dios quiere. Me encanta lo que dice David en uno de los salmos. Si bien habla de los ángeles, pero podríamos aplicarlo a nuestra vida. El Salmo 103, 21 dice: ministros suyos que hacen su voluntad, que llevan adelante sus planes. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Moisés para hacer el tabernáculo, ese lugar que
donde todo hablaba de Cristo, donde la gloria de Dios descendía. Dios dice ahí en Éxodo 25:40, Moisés, hazlo todo conforme a lo que se te mostró en el monte. Es como que Dios le hubiera dicho, asegúrate de hacerlo según el modelo que te mostré en esa montaña. Ni más, ni menos, Moisés. La iglesia de Dios gime por hombres, por siervos, por matrimonios que lideran así, que hagan lo que se les dijo en el monte. Esa es la obra que Dios prospera. Esos son los líderes que Dios respalda. Esos son los hombres y mujeres que ven la gracia de Dios. Cómo Dios todavía sigue abriendo caminos en el mar. Ellos son los que dan un paso y Dios los respalda con su autoridad. No están para hacer lo que ellos quieren. No están para manejar la iglesia políticamente. Están para hacer la voluntad de Dios. Y no debiéramos conformarnos con menos que eso. Estamos para buscar con gran ahínco su presencia y movernos siempre en el plano de su voluntad. La iglesia de Cristo hoy necesita gritos, hombres así. Y es notable ver cómo Dios también bendice eso y lo prospera. Conforme al corazón de Dios. Dios nos dé la gracia de entenderlo y vivirlo. Y si hemos descuidado nuestra moral, y voy a mencionarte algo, hermano, hermana, que hace estrago en el pueblo de Dios hoy. ¿Sabe qué es? La pornografía. Hay muchos líderes que están sirviendo con una mente perturbada, enferma por la pornografía. Y no digo hombres nada más, mujeres también. ¿Saben que el 70% de la pornografía que se produce en el mundo actual está destinado a las mujeres? Coquetean con eso. Y por eso sus oraciones no pasan ni el techo, hermano. Sirven a Dios en la iglesia, pero andan en negocios turbios. Sirven a Dios en la iglesia y maltratan a su esposa y a sus hijos. Dios está buscando que añadamos a nuestra fe virtud, excelencia moral. Porque entonces sí, la gloria de Dios volverá. ¿Se acuerda ese pasaje en la Biblia? Y acabó. Y me temo que de muchos, no solo yo he llorado en la presencia de Dios, Señor, diciéndole que tu gloria nunca se vaya de este lugar, nunca. Porque entonces no tendrá sentido ni vida nada de lo que nosotros hagamos, nada. Nada. Y hay muchas congregaciones que tendrían que decir, y acabó, la gloria de Dios se ha ido. Que no hay excelencia moral, no hay integridad, no hay un carácter piadoso para servir a Dios. Y tal vez sería hoy nuestra oración, hermano, al finalizar: Señor, que tu gloria vuelva y danos la gracia de enderezar nuestras vidas como tiene que ser delante de ti, para honrarte y servirte y ser de bendición. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga. Un corazón conforme al corazón de Dios.